Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el 8.11, que fue con el que nos quedamos. Seguimos un poco todavía con la variable normal. En concreto, en el 8.11, si lo tenéis delante, dice que las puntuaciones de una prueba de psicomotricidad, vamos a suponer que x fuese la variable de las puntuaciones, sigue una distribución con media desconocida y lo que me dicen es que la varianza vale 9. Si la varianza vale 9, evidentemente que la desviación típica valdría 3, ¿vale? No olvidéis que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y que los dos parámetros que definen una variable normal son la media y la desviación típica. Muy bien. Y lo que me dicen es que si el primer cuartil vale 4, pues tenemos que calcular la media. Esa es la información que me dan. Entonces, bueno, pues para esta variable lo que me dicen es que el primer cuartil, ¿vale? El primer cuartil vale 4. Eso es lo que me dicen. Tengo que saber que el primer cuartil, lógicamente, acumula hasta él una probabilidad de 0,25, el 25% de los datos. Y como voy a utilizar la tabla de la normal 0,1, pues lo que tengo que determinar es cuál es el primer cuartil, ojo, de una variable normal 0,1, es decir, lo que siempre hacemos. Yo lo que hago es desplazar el problema hasta una normal 0,1, entonces, mirando la tabla de la normal, tengo que determinar cuál es el primer cuartil. Bien, me voy a la tabla de la normal 0,1, página 38, y tengo que determinar el primer cuartil, o lo que es lo mismo, el percentil 25. De una manera o de la otra tengo que buscar dentro de la probabilidad la correspondiente a 0,25. Si miráis dentro de la probabilidad, 0,25 está entre 0,2483 y 0,2514. Sería entonces entre menos 0,67 y menos 0,68. Vamos a mirarlo bien, que a mí es que me falla aquí la vista. Entre menos 0,68 y menos 0,67. Os voy a coger entonces menos 0,675. Eso es lo que valdría el primer cuartil. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues lo que tengo que tener claro es que cuando yo tipifico, lo que hago es desplazar el problema a una normal 0,1, las probabilidades se mantienen y evidentemente estos dos valores se tienen que corresponder. Ya está. Eso es lo único que tengo que tener claro. Por lo tanto, el valor Q1, que es el que me piden cuando yo lo tipifique, bueno, el valor Q1 me lo dicen que era 4. El valor Q1, que era 4, cuando yo lo tipifique, es decir, cuando le reste la media y divida entre la desviación típica, pues lo que me tiene que salir es el menor 0,675. Para resolver la ecuación, pues lo que hago es el 3 pasa multiplicando, vamos a coger la calculadora, sería entonces 3 que multiplica por menos 0,675, eso queda menos 2,025. Lo que voy a hacer es, como lo que voy a despejar tiene un signo menor delante, cambio todo de signo, una artimaña bastante útil. Y por último, el menos 4 que veis que está restando, pues pasaría sumando, con lo cual me quedaría 4 más 2,025, 6,025. Aproximadamente entonces la media sería 6. Me voy a las posibles respuestas y en la 8.c pues la respuesta que viene es 6,01. Pues evidentemente la que más se aproxima es la C, porque las otras son 0 y 1,99. Vale. Seguimos, vamos a hacer el 8.12. 8.12. Bueno, me dan una gráfica, la campana de Gauss, una normal. Me dicen que la media vale 80 y que el valor 87 me dan como dato, deja por encima una probabilidad de 0,242. ¿Vale? Eso es lo que me dicen observando la tabla. Y con esa información lo que me piden es que determine cuánto vale la
varianza, perdón, la desviación típica de la distribución. Muy parecido al de antes, con el único matiz o la única diferencia de que ahora lo que me piden es la varianza. Bueno, la variable es una normal cuya media es 80 y cuya desviación típica pues es justamente lo que me piden. No sé cuánto vale la desviación típica, ¿vale? Mirando en la tabla, yo sé que la probabilidad que queda por detrás del 87, dándome cuenta de que eso es 0,242, pues evidentemente será 1 menos 0,242. Y eso sería una probabilidad de 0,758. Eso lo entendéis, ¿no? Si por encima del 87 queda el 24,2%, por detrás pues quedará el 75,8%. Eso está claro. Y lo que hago es exactamente lo mismo que estoy haciendo en todos los demás. Yo desplazo el problema hasta una normal 0,1, que es en la que yo puedo utilizar las tablas, que es lo que voy a hacer después. Entonces, cuando yo coja el valor 87 y lo tipifique, tendrá que dejar por detrás de él la misma probabilidad. La probabilidad que tiene que quedar por detrás de él es 0,758. De esa manera, cojo, mirando en la tabla de la normal 0,1, me tengo que ir hacia la parte de la derecha, porque esta probabilidad es mayor que 0,5, y si miro 0,758, pues es justamente 0,70, ¿vale? Lo podéis ver, que el valor correspondiente, el que acumula hasta él una probabilidad de 0,758 es el 0,70. ¿Qué es lo único que tengo que tener ya claro? Pues que evidentemente cuando yo tipifique el 87, pues el que me tendrá que salir es el 0,70. ¿Qué operación tengo que hacer entonces? Pues cojo el 87 y lo tipifico, es decir, resto la media, divido entre la desviación típica y eso me tiene que salir evidentemente 0,70. Para resolver la ecuación, lo que está dividiendo pasa a la derecha multiplicando, por lo tanto me quedaría que 87 menos 80 es 0,70 por sigma. 87 menos 80 queda 7. Y por último, el 0,70, ¿qué pasa? Dividiendo. Por lo tanto, la desviación típica será 7 entre 0,70. ¿Entendéis, no? Esto pasa multiplicando. Y por último, el 87 menos el 80, que es este 7, será 0,7 por sigma. Y el 0,70 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, me quedaría 7 entre 0,70. Y eso, evidentemente, no tendría que venir a coger la calculadora, evidentemente queda 10. Por lo tanto, la desviación típica queda 10. Respuesta correcta del problema 12 sería la B. ¿Vale? Me dice ahora que respecto de la misma distribución, no lo voy a borrar por eso, el 8.13, el 8.13, vamos a leerlo, respecto de la misma gráfica, ¿cuánto es la probabilidad de obtener un valor menor que 80? Pues hombre, evidentemente, si la media es 80, pues los que quedan por debajo de la media son el 50%, los que quedan por encima de la media son el 50%, en probabilidad por 0,50, simplemente. Tenemos que saber que una distribución normal siempre reparte los valores de igual forma alrededor de la media, es simétrica. Ya está, el 8.13, por tanto, la respuesta sería la B. Y cambiamos de variable. En el 8.14 empezamos ya con una g cuadrado. Me dice ahora 8.14 en una distribución x que sea una g cuadrado, esta letra es un poco rara, una g cuadrado con 7 grados de libertad, el valor 1,239, ¿con qué percentil se corresponde? Esto es lo que me preguntan, ¿vale? En una distribución g cuadrado, que siempre toma valores solamente positivos y que es asimétrica, está desplazada hacia la derecha, lo que me preguntan es que el valor, vamos a ver que lo pongamos bien, el 1,239
lo que me preguntan es que qué probabilidad se acumula hasta él. Cambiamos de distribución, cambiamos de página. Me tengo que ir a la página 40, voy a mirar que se esté grabando bien, sí. Me tengo que ir a la página 40 y tengo que mirar en la G cuadrado con 7 grados de libertad. En la columna de la izquierda, fijaros que me va marcando los grados de libertad. Una vez que llego a la fila del 7, me voy desplazando hacia la derecha hasta que encuentre el valor 1,239. El valor 1,239... vale, estás mirando mal. Tengo que ir a la página 40, estaba mirando la de la TEDstudent. Me voy a la página 40, los 7 grados de libertad, hasta que encuentre el 1,239. Una vez que encuentro el valor 1,239, lo que tengo que hacer es mirar hacia arriba. Y si miro hacia arriba, me queda que la probabilidad que queda por detrás de él es 0,010, como veis. Por lo tanto, si es 0,010 la probabilidad que queda hacia arriba, la pregunta es ¿con qué percentil se corresponde? Pues evidentemente se corresponde con el percentil 1 de la distribución. Solamente coge el 1% de los datos. Por lo tanto, la respuesta sería, vamos a mirarlo, la A. ¿Vale? ¿Entendéis? La probabilidad que acumula sería 0,01, el 1%. Lo único que hay que hacer es multiplicar esto por 100 si alguien se lía. Si acumula el 1%, pues es el percentil 1. Vale, ese sería el 8.14, este que hemos hecho. Vamos a irlo poniendo, que nadie se despiste. Vamos a hacer ahora el 8.15. Dice el 8.15. Vale, en una distribución G cuadrado me dice que una distribución G cuadrado tiene como varianza sigma cuadrado igual a 32. Y de esa manera, lo que me piden es que determine su media, ¿vale? Esto es lo que me pregunta. Vamos a poner la media, que me gusta más ponerla con la letra mu. ¿Qué me tengo que saber? Pues me tengo que saber cuál es la fórmula para calcular la media y para calcular la varianza o la desviación típica de una distribución G cuadrado. Me tengo que saber que la varianza es 2n, eso me voy a la página 14. En la página 14, en la página 15 de vuestro formulario os aparece que la varianza es 2n, vamos a escribirlo aquí, 2n, y la media, lo que me dicen es n, ¿vale? Utilizo la información que me dicen, la varianza 32 es igual a 2n, ¿veis lo que he hecho? Donde pone la varianza pongo lo que me dicen, y de esa manera determino los grados de libertad, lo que vale la n. El 2 pasaría dividiendo, 32 dividido entre 2, que son 16. Y sabiendo lo que vale la n, pues evidentemente determino la media. La media valdría 16, ¿vale? Lo único que tengo que saber, insisto, es que la varianza es 2n, la media es n. Si la varianza vale 2n, si me pidiese la desviación típica, pues evidentemente sería la raíz de 2n, ¿vale? No tiene más el problema. Por lo tanto, en el 8.15, la solución de la media, que es 16, sería el B. Vamos a hacer ahora el 8.16. En el 8.16 me dicen que una distribución una variable aleatoria sigue una distribución phi cuadrado con una varianza igual a 4. Y me dicen que determine los grados de libertad. Pues exactamente igual que el de antes. Si me dicen lo que vale la varianza, en realidad me están diciendo lo que vale el doble de n. Es decir, yo busco en mi tabla, en mi formulario, y yo sé que la varianza es 2n. Donde pone lo que vale la varianza pongo 4 y de ahí despejo la n. Por lo tanto, la n valdría 2. No olvidéis que la n son los grados de libertad y eso es justamente lo que me preguntan. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Muy simple.
Vamos a hacer ahora el 8.17, en el cual ya no vamos a seguir jugando con los parámetros del agi cuadrado, sino que voy a tener que utilizar las tablas. En el 8.17 me dicen que en un agi cuadrado con 60 grados de libertad, vamos a suponer que x es como llamo a esa variable, me piden que calcule cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 79,0819. Esto es lo que me preguntan. Yo voy a hacer un dibujo, ¿vale? Tengo que tener claro que un agi cuadrado es, ya lo hemos dicho antes, asimétrica positiva, y lo que me están preguntando es la probabilidad de que la variable sea mayor que 79,0819. Me cojo la tabla del agi cuadrado, página, que la mire bien, que no me pase como antes, página 40, y tengo que irme a 60 grados de libertad, a la fila del 60, que está por abajo, como veis. Y me tengo que desplazar hasta que encuentre el 79,0819. Cuando busco el 79,0819, fijaros que ese valor, una vez que ya lo he encontrado, miro hacia arriba para ver la probabilidad que se acumula hasta él. Y la probabilidad que se acumula hasta él, como veis, es 0,95. Digo que se acumula porque lo que viene aquí es la función de distribución. No tenéis más que mirar el encabezado y ver que lo que aparece sombreado es lo que queda por detrás. Ya lo tengo prácticamente hecho. Si por detrás de ese valor queda el 95% de los datos en probabilidad 0,95, lo que queda por encima, que es lo que a mí me piden, será el 5% de los datos, o lo que es lo mismo, 1 menos 0,95, que sería 0,05. Esa sería la respuesta del 8.17, por lo tanto la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Vamos a pasar ahora al 8.18, seguimos con el agi cuadrado, el 8.18, me dice, en una variable aleatoria x, que se distribuye como un agi cuadrado, no me dan los grados de libertad, con lo cual me tendrán que dar alguna pista para sacar los grados de libertad. En relación con lo que ya vi antes, pues normalmente van a dar la media. Si me diesen la media directamente me estarían dando los grados de libertad, o me pueden dar la varianza. En este caso lo que me dan es la varianza. La varianza vale 40, ¿vale? De esa manera, ya lo hemos hecho antes 2 veces, voy a sacar lo que vale la n. Como la varianza yo sé que es igual a 2n, pues me están diciendo que 2n es igual a 40. Despejando me queda entonces que la n vale 20. Ya tengo los grados de libertad. Y una vez que tengo los grados de libertad, me preguntan que cuál es la probabilidad que se acumula entre el 10,8508 y el otro valor, que lo copie bien, es el 28,4120, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que ya sabéis. Me voy a la tabla del agi cuadrado, ojo, con 20 grados de libertad, y tengo que ver el 10,8508, qué probabilidad deja por detrás, es decir, qué probabilidad se acumula tras él, y lo mismo con el 28,4120, porque siempre cuando miro la tabla me dice la probabilidad que se acumula hasta ese valor. Una vez que tenga la probabilidad que se acumula por detrás de ambos valores, pues tendré que ver la que me piden, que será la diferencia. Vale. Una vez que ya tengo enfocado el problema, me voy a la tabla del agi cuadrado, insisto, página 40, con 20 grados de libertad, que es lo que yo deduje antes que era, y voy a mirar esos valores. El primer valor, el 10,8508, la probabilidad que deja por detrás de él es 0,05, ¿vale? Lo voy a mirar otra vez. 10,8508 es 0,05. Si quiero poner otro decimal más, 0,050. Viene con 3 decimales. Y la que queda por detrás, la que se acumula hasta, que es decir lo mismo, el 28,4120, pues como veis es 0,900. 0,900. La pregunta entonces ahora es, ¿qué tendría yo que hacer
para saber la probabilidad que se acumula en ese intervalo, porque a mí me piden esta. Me piden cuál es la probabilidad que se acumula entre 10,85 y 28,41. Pues evidentemente lo que tendría que hacer es a 0,900 restarle 0,050. Y esto evidentemente queda 0,85. Si queremos poner otro decimal más, pues 0,850. ¿Vale? La solución correcta entonces del 8.18 pues sería la B. 0,85. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el 8.19, que creo que seguimos... No, pasamos ya a la T de Student. En el 8.19 pasamos a otra de las distribuciones continuas más típicas, que son junto con la normal y junto con la phi cuadrado, pues la T de Student y la otra es la F de Snedeker. En el 8.19 pasamos a una T de Student. Me dicen que una variable x se distribuye como una T de Student con 20 grados de libertad. Y lo que me preguntan es que calcule cuánto vale la media. En este caso muy fácil, porque siempre, también viene en vuestro formulario, la media de una distribución T de Student siempre vale 0, con independencia de los grados de libertad que tenga. Lo podéis mirar en vuestro formulario, con lo cual la respuesta del 8.19, pues evidentemente sería la B. Siempre en una T de Student, la media siempre vale 0. Perfecto. Vamos a hacer ahora el 8.20. Supongo que será un poco más complicado. Dicen, respecto a la media de la distribución T de Student, pues otra vez me vuelvo a preguntar lo mismo. Me dice, apartado A, cuanto mayor es el número de grados de libertad, mayor es la media. Mentira, la media siempre vale 0. B, cuanto mayor es el número de grados de libertad, menor es la media. Mentira. Y la C, que es la correcta, no se modifica al aumentar los grados de libertad. Porque, insisto, repito, que la media siempre vale 0. ¿Vale? Siempre. En una T de Student con independencia de los grados de libertad, la media vale 0. Por lo tanto, el hecho de que aumente o disminuyan los grados de libertad no va a hacer que varíe la media. Vamos a hacer ahora el 8.21. En el 8.21 viene la gráfica que él llama 2. Me viene aquí un valor que es el 4,8652. Me viene aquí que es una phi cuadrado con 10 grados de libertad. Eso me lo dicen. Viene aquí así sombreado. Y me preguntan que calcule el área de color gris, lo que yo le he puesto las rayitas. Evidentemente que lo que yo le he puesto las rayitas, el área, es la probabilidad que se acumula hasta el 4,8652. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy a la tabla de la phi cuadrado, página 40, cojo la fila correspondiente a los 10 grados y empiezo a desplazarme hasta que encuentre el 4,8652. Cuando ya lo tengo, miro hacia arriba y la tabla me dice la probabilidad, que en este caso sería 0,100. Por lo tanto, la probabilidad correspondiente sería por 0,100, 0,10 o 0,1. Ya sabéis que los decimales cuando son ceros hacia la derecha no se ponen. Por lo tanto, la respuesta del 8.21 es 0,1, que sería entonces el A. Él ha puesto 0,10. Da igual poner 0,1, 0,10, 0,100. Vale, el 8.22, que me hace una pregunta de la misma, en el 8.22 me dice cuánto vale cuál es la probabilidad de obtener un valor igual o inferior a la media, ¿vale? Eso es lo que me preguntan. Pues no sé. ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Pues que tengo que tener claro, lo primero es cuánto vale la media, ¿vale? La media de una distribución phi cuadrado, como viene en el formulario y como ya dijimos antes, coincide con el número de grados de libertad. La media vale n. En este caso, la media vale 10. Por lo tanto, en el problema, lo que me están preguntando es qué probabilidad se acumula hasta el 10. Por no dibujarlo otra vez. Le piden la probabilidad que se acumula hasta el 10. Me voy entonces al 8.21, perdón, a la página 40, 10 grados de libertad, y tengo que mirar 10 grados de libertad, ¿verdad? Bien, 10 grados de libertad,
y tengo que mirar el 10 y no viene el 10, ¿vale? A ver si es que lo he copiado mal. Bueno, lo tengo que deducir. Vamos a verlo. Primera pregunta. Vamos a deducirlo. No viene en la tabla, pero se puede deducir. Vale. La primera pregunta es... La primera opción... Vamos a ponerlo más claro. La primera opción es que la probabilidad sea 0. Evidentemente que no. La que queda por detrás del 10 pues va a ser más que 0,1. Con lo cual esta no vale. La B... La opción B es 0,05. 0,05. Y evidentemente que eso es mentira. ¿Por qué eso es mentira? Porque si hasta el 4,8652 se acumula una probabilidad de 0,10, la que se acumula hasta el 10 tendrá que ser más grande que 0,10. Es imposible entonces que sea 0,05, que es más pequeña, con lo cual esas dos no pueden ser. Y ahora la opción C del 8.21, del 8.22 es las opciones A y B, pues son incorrectas. Pues esa es, ¿vale? Es un poco chunga porque uno lo tiene que deducir, porque no viene en la tabla. A ver, si tuviese que dar un valor de los que vienen en la tabla, fijaros que como con 10 grados de libertad los valores más cercanos al 10 son el 4,86 y el 15,98, yo podría decir que la probabilidad está entre 0,1 y 0,9, ¿vale? La probabilidad va a estar entonces entre 0,1 y 0,9. Por tanto, es imposible que valga 0 y es imposible que valga 0,05, que no está entre esos valores. Es otra manera de llegar a la misma conclusión. Vale, este era el 8.22. Vamos a hacer ahora el 8.23. El 8.23. No sé cuánto tiempo llevo. Luego cuesta, Dios se ayuda, que lo suba. Vamos a ver. Llevo 27. Vamos a seguir un poquito. El 8.23. Vale. Me dicen que la probabilidad de que una variable x que sigue una distribución t de Student con 10 grados de libertad, la probabilidad de que una distribución t de Student tome el valor menos 0,7 o cualquier menor es igual, pues eso es lo que me piden, ¿vale? Vamos a calcularla, porque lo primero que uno diría es irse de boca a la tabla de la t de Student. Vamos a suponer que yo cojo, me voy de boca a la tabla de la t de Student que está en la página 41, ¿con qué problema me encuentro? Pues el problema que me encuentro es que el primer valor que viene en la tabla es, para t igual a 10, el primer valor que viene en la tabla es 0,55. ¿Qué hago? No vienen valores negativos. Pues lo que tienes que tener claro, tienes que saber, es que es una distribución que es simétrica. ¿Vale? Simétrica. Y que la media vale 0. Por lo tanto, cuando me digan o me refieran una probabilidad de un valor negativo, esta es la que me piden, yo lo que hago es relacionarla con el simétrico, que evidentemente va a ser positivo. ¿Qué relación habrá entre esta? Pues que evidentemente será igual que esta. Lo tenéis claro, ¿no? Aunque lo haya hecho muy mal el dibujo. La probabilidad que queda por detrás del menos 0,7 será igual que la que queda por encima del 0,7. Me voy yo ahora a la tabla al 0,7, que evidentemente ese sí que debería venir, 10 grados de libertad, ¿no? Si me voy entonces a la tabla y busco el 0,7, veo que la probabilidad es 0,750, ¿vale? ¿Lo veis? 10 grados de libertad, empiezo a buscar el 0,7 y efectivamente lo encuentro. Y mirando hacia arriba tengo la probabilidad, que es 0,75. Pero ojo, tengo la probabilidad que se acumula hasta ese valor, porque no hay que mirar el encabezado de las tablas, en todas ellas es probabilidad acumulada, función de distribución, es decir, hacia atrás. ¿Eso es para mí un problema entonces para poder responder a esta? Pues evidentemente que no. Si hacia atrás tengo el 75% de los datos, o lo que es lo mismo, una probabilidad de 0,75, hacia arriba tendré el 25% de los datos, o lo que es lo mismo, una probabilidad de 0,25. Esta probabilidad, que es igual que esta, que es la que me pedían, es 0,25. Este problema es bastante típico. Siempre que te pidan probabilidades de una t de Student y te pidan un valor negativo,
tengo que hacerla a través del simétrico, que evidentemente será positivo. Vale, este era el 8.23 y la respuesta entonces sería la 0,25, ¿vale? Y quedaros con ese, que es bastante típico. Bien, 8.24. Me voy ahora al 8.24. Hombre, de esto ya hemos hecho muchos, pero vamos a hacer otro más. Me dicen, en la tabla de la TDStudent con 16 grados de libertad, ¿cuál es el percentil 90? ¿Vale? Tengo que tener claro que el percentil 90 es un valor que acumula hasta él una probabilidad de 0,90. Hasta el percentil 90 se acumulan el 90% de los datos. Este valor es el que me preguntan en el problema. Fácil. Me voy a la tabla de la TDStudent, página 41, con 16 grados de libertad, que está más o menos a la mitad, y me voy a la probabilidad correspondiente al 0,9. Y en esa valor correspondiente al 0,9, el valor es 1,337. Este valor entonces es 1,337. Ese es el percentil 90. Por lo tanto, la respuesta sería la A, 1,337, 8.24, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora el 8.25. En el 8.25 me dicen las puntuaciones de un TEG psicomotor, puntuaciones que serán una variable a la cual yo voy a llamar X, se distribuyen según una TDStudent con 40 grados de libertad. Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de obtener puntuaciones mayores que 2,423. Pues yo creo que es bastante fácil. Vamos a hacer un dibujo, aunque yo creo que ni haría falta por lo fácil que es. Me piden que cuál es la probabilidad que queda por encima, mayor, que es del 2,423. Me voy a la tabla. Lo único es que yo ahora cuando mire en la tabla, la probabilidad que voy a saber es la que queda por detrás. Pero sabiendo la que queda por detrás, pues la que quedaría por encima es 1 menos esta de aquí. Pues ya está, así de fácil. Me voy a la tabla entonces de la TDStudent, página 41, 40 grados de libertad, y voy a mirar el 2,423. El 2,423, si lo miráis, es 0,990. 0,990, aunque sea pesado, la que se acumula, la que queda por detrás. Por lo tanto, la que queda por encima sería 0,001, ¿vale? 1 menos 0,990. Respuesta entonces del 8.25, 0,0, se me ha ido un 1, 0,010, ¿vale? 0,01, no voy a poner más. 1 menos 0,99, me ha confundido este 0 absurdo, pues sería 0,01. Perfecto. El 8.25 sería entonces el A. Vamos a hacer ahora el 8.26. Vale. Me dicen 8.26, un poquito más chungo. Me dicen una variable aleatoria, X, como quiera llamarla, se distribuye como una TDStudent, ¿vale? No me dan los grados de libertad, parecido a lo que hemos hecho antes de la G cuadrado, lógicamente me tendrán que decir algo. En este caso no me pueden dar como información la media, porque la media siempre vale 0, no sería una información. En este caso me tendrán que dar entonces lo que vale la varianza, que en concreto me dicen en el enunciado que es 1,20. Y con esos datos, lo que me piden es cuál es la probabilidad, bueno, cuál es el valor que deja por encima un 20% de los datos. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, porque voy a utilizar la tabla, es sacar los grados de libertad. Bien, me tengo que saber, no memorizar, porque lo puedo mirar en cualquier momento, que cuando yo vea la distribución TDStudent, la varianza es n entre n menos 2, donde n son los grados de libertad.
Y esa es la ecuación que tengo que resolver para averiguar lo que vale la n. Donde pone sigma cuadrado, donde pone la varianza, pongo 1,20 igual a n entre n menos 2. Y lo que tengo que hacer es este bloque que está dividiendo, lo tengo que pasar multiplicando. Es decir, me quedaría 1,20 por paréntesis n menos 2 igual a n. Tengo que poner el paréntesis porque el 1,20 lo tengo que multiplicar por ambas cosas, ¿vale? Cuidado con eso. Quito el paréntesis, que sería 1,20 por n menos 1,20 por 2. Más por menos es menos 2,40. Ya no sé qué tal os defendís con las ecuaciones. Quito el paréntesis. Para quitar un paréntesis tengo que multiplicar el número que hay delante multiplicando por todos los que hay adentro, ¿vale? Y aquí tengo que aplicar que más por menos es menos, regla de los signos. Y como me queda una ecuación de primer grado, las letras en una parte, los números a la otra. Digamos que los que están desubicados son este y este. Esos son los que están desubicados. Siempre que cambio de casilla, lo que está restando pasa sumando, lo que está sumando restando. A la izquierda me quedaría entonces 1,20 por n menos n, ¿vale? La n esta que está positiva pasa negativa. Y a la derecha el menos 2,40 que pasaría sumando. ¿Cuánto es 1,20n menos una n? Pues si coges la calculadora 1,20 menos 1, eso me queda 0,20. Y por último, el 0,20 que está multiplicando, lo tengo que pasar dividiendo. Y eso me queda, haciendo la cuenta, que la n vale 12. ¿Vale? La n vale 12. Una vez que ya sé que x es una T de student con 12 grados de libertad, la segunda parte del problema ya sí que es fácil, ¿vale? Repasaros ahí un poquillo lo de la ecuación y quedaros con lo más básico, lo que está multiplicando, dividiendo. Esta no es tan básica, ¿eh? Tengo que saber que las dos cosas, el bloque entero lo tengo que pasar multiplicando, por eso tengo que colocar el paréntesis, me tengo que acordar o saber la regla para quitar paréntesis y luego tengo que resolver la ecuación de primer grado. Vale. Supuesto que yo soy capaz de hacer todo eso, vamos a calcular ahora lo que realmente me piden, que lo que realmente me piden es... bueno, vamos a hacer un dibujo, es casi mejor hacer un dibujo que escribirlo. Lo que me preguntan es que cuál es el valor que deja por encima al 20% de las observaciones. Es decir, que por encima de él tienen que quedar el 20% de las observaciones. Yo lo voy a pensar no lo que queda por encima, sino lo que queda por debajo, porque en la tabla viene lo que queda por debajo, lo que se acumula. Pues evidentemente lo que tiene que quedar por debajo es el 80% en probabilidad 0,80. Y esa es la manera para determinar ese valor. Me voy a la T de Student, ya tengo los grados de libertad, si no los hubiese sacado antes no podía haberlo hecho porque no sabría dónde tendría que mirar. Y en la correspondiente a los 12 grados de libertad tengo que buscar en la columna del 0,8. Bajo entonces 12 grados de libertad, columna del 0,8 y a mí me queda 0,873. Pues esa sería la respuesta. El valor que acumula hasta él el 80% y que por tanto deja por encima al 80% y por debajo al 20%, que es lo que me preguntaban, pues es el 0,873. La respuesta es, no me sale ninguna de esas. Sí, estaba mirando el otro. La respuesta entonces es la A. ¿Vale? El 8.26. Vamos a hacer ahora el 8.27. El 8.27 vamos a hacerlo y me dicen, el 8.27 va sobre la distribución f de Snedeker, ¿vale? Una distribución, pues que en su momento en clase no nos tocó verla, ¿vale? Es una distribución típica, viene también aquí las tablas correspondientes, y lo que me dicen es que en una distribución f de Snedeker con 7 grados en el numerador y 30 en el denominador, porque esta distribución tiene 2 grados de libertad en el numerador y en el denominador, lo que me preguntan es que calcule el percentil 5. Es decir, que lo que me están preguntando es
que cuál es el valor que deja tras él una probabilidad de 0,05, ¿vale? El problema que hay, si os vais a la tabla de la F de Nedecorp, enseguida vamos a ver cuál es el problema, si nos vamos a la tabla de la F de Snedecorp, las tablas vienen por probabilidad, hay una hoja para cada probabilidad, y empiezan en el 0,90, que evidentemente no es este valor, después siguen con el 0,95, ¿vale? Después sigue con el 0,975, después sigue con el 0,990, después sigue con el 0,995 y se acabó. Y me dice, entonces, ¿cómo hago este? Pues hay una propiedad de la F de Snedecorp que me dice que cuando quiera calcular la probabilidad correspondiente al 0,05, lo voy a escribir así porque así es como viene la fórmula en el libro, que luego explicaré en clase en el siguiente día que la podéis mirar. Pero la idea es que cuando quiera calcular la probabilidad correspondiente al 0,05, es decir, el percentil 5, hay una fórmula que me dice que esto puedo hacer 1 entre, aquí lo que voy a hacer es poner lo contrario del 5%. Lo contrario del 5% es el 95%. Pues aquí voy a poner entonces 0,95, es decir, voy a pensar ¿cuál es el valor que acumula tras él una probabilidad de 0,95? ¿Vale? Y lo que tengo que hacer aquí es poner la que tengo que poner es la que resulta de darle la vuelta. Es decir, 30 en el numerador y 7 en el denominador. Esa es la operación que tengo que hacer. Si me piden el percentil 5, yo lo cambio por el percentil 95. Que me pidiesen aquí el percentil 2, pues yo lo cambiaría, percentil 20, perdón, pues yo lo cambiaría por el percentil 80. Y lo que tengo que hacer es cambiar los grados de libertad del numerador y del denominador. Y ahora viene la pregunta. ¿Este ya sí viene en la tabla? Pues sí. Me vuelvo a coger ahora la tabla de la F de Snedecorp. Voy a buscar la tabla correspondiente a una probabilidad de 0,95. Esa página es la página del formulario, la página 43. Si miráis arriba, me dice que la probabilidad que estoy buscando es 0,95. Busco ahora los grados del numerador, que son 30, que están en las columnas como veis, y las filas, que son 7. Y el valor correspondiente que me sale a mí, vamos a ver que lo mire bien, que es que esto me cuesta a mí, Dios y ayuda a no irme, me queda 3,376. 1 entre 3,376. Si hago la operación, sería entonces 1, vamos a encender la calculadora, 1 entre 3,376 y a mí eso me queda 0,296. Ese sería el valor correspondiente al percentil 5. La respuesta entonces correcta sería la... Vale, esto es una de las propiedades de la F de Snedecorp, que es la que me permite calcular probabilidades que a priori, en principio, parece que no están en la tabla. Bien, el 8.28 es otra vez de lo mismo. En el 8.28, ya no voy a hacer el dibujo, me dicen en el 8.28 una distribución o una variable x se distribuye como una F de Snedecorp con 7 grados en el numerador y 20 en el denominador. Se pone así con comas, ¿vale? Se distribuye de esa manera. Y me piden que calcule cuál es el percentil 10. Y eso se pone, ya lo he dicho antes, aquí se pone 0,10, por detrás del percentil 10 queda el 10% de probabilidad, F 7,20. ¿Cuál es la fórmula que tengo que escribir? Pues tengo que poner una fracción, ¿vale? Arriba se pone 1 y abajo se pone, en vez de 0,10, pues lo contrario, 0,90. ¿Entendéis, no? Y aquí la F que pongo es, cambiando, 20 en el numerador y 7 en el denominador. Me voy a buscar este valor a la tabla de la F de Snedecorp
con una probabilidad de 0,9. Esa tabla de la f de Snedeker con una probabilidad de 0,9 está en la página 42. Tengo que buscar en el numerador el 20 y en el denominador el 7. Y a mí me queda ese valor 2,595. 2,595. Cojo entonces ahora mi supercalculadora y me queda 1 entre 2,595. Eso queda entonces 0,385, ¿vale? Con 3 decimales. 0,385. Miro ahora la solución y la respuesta correcta entonces sería la B. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Me pregunta ahora que cómo es la distribución F. La distribución F se parece bastante en cuanto a aspecto a la G cuadrado. Si no sabes cómo es, te vas a cualquiera de las páginas y lo bueno que tienes es que te viene el dibujo, ¿eh? En cualquiera de las páginas te viene el dibujo. Y es una cosa, pues una cosa así. Es decir, que es una distribución que solamente toma valores positivos, que no es simétrica, precisamente es asimétrica positiva, y lo que me preguntan en el 8.29 es que si es simétrica, evidentemente que no, B puede adoptar cualquier valor entre menos infinito y este infinito, mentira y gorda, solamente toma valores a partir del 0, y C posee la propiedad recíproca, que es la que es correcta. La propiedad recíproca es la que he utilizado en los dos problemas anteriores. La que me permite calcular probabilidad, por ejemplo, de 0,10, pasando a la del 0,9 y alternando los grados de libertad del numerador y del denominador. Esa propiedad se llama propiedad recíproca. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Y en la 8.30, que es otra pregunta, lo que me dicen es que cuál de las siguientes distribuciones se emplea habitualmente en pruebas de bondad de ajuste. Yo qué sé. Esa es una pregunta pues muy teórica, porque además los ajustes los vais a utilizar sobre todo en la asignatura del año que viene, en diseños e investigación de análisis de datos. La respuesta correcta es la A, ¿vale? La G cuadrado se utiliza habitualmente en pruebas de bondad de ajuste, no la T de Student ni la F de Snedeker. La respuesta correcta es la A, por digamos de estas sería de una de las que si te la ponen te pillan casi fijo. Pues bueno, uno se la deja en blanco, ya sabéis que cuando uno no sabe, pues no contesta y ya está. Y eso sería todo en relación con los ejercicios del tema, que fundamentalmente se trata de que aprendáis a manejar la tabla de la normal 0,1, lo cual me exige que previamente yo sea capaz de tipificar, porque siempre cualquier problema cuando no es una normal 0,1, tipificando lo desplazo a una normal 0,1 en la cual ya puedo utilizar las tablas. Tengo que también saber a manejar las tablas de la G cuadrado y saber cuánto vale la media, cuánto vale la varianza. Lo mismo con la T de Student. Y en cuanto a la F de Snedeker, es muy típico lo de manejarse con la propiedad recíproca. Te tienes que aprender a manejar porque eso lo vas a utilizar sobre todo el año que viene también. Entonces es una propiedad que tiene la F de Snedeker y sobre la cual, como veis, hay bastantes preguntas en los test que plantean. Y luego, bueno, pues saber que, por ejemplo, tanto la G cuadrado como la F de Snedeker toman valores solamente positivos, tienen una chepa que no está a mitad, es decir, que son asimétricas positivas, y al revés, tanto la T de Student como la normal son simétricas, ¿vale? Son simétricas, son asimétricas positivas, la G cuadrado y la F de Snedeker. Y bueno, no me toma rollo. Y sin más, pues hasta aquí llegamos, ¿vale? Venga, chicos, adiós.